Hola, hola. Bueno, siguiendo con el video tutorial con respecto a TypeScript de cero a avanzado. Bueno, le puse al título de cero, pero bueno, se va a hacer hasta nivel avanzado. Hoy les hablaré acerca de los tipos de datos. Con respecto a los tipos de datos, primero lo que voy a hacer es crear una carpeta. Voy a crear una carpeta que se llame TypeScript, ¿no? Y en esa carpeta, bueno, ya le tengo la carpeta TypeScript, pero voy a crear una carpeta que se llama tipo de datos docs y le voy a abrir. Entonces, al abrir esta carpeta, lo que voy a hacer es crear primero un archivo .txt para poder hacer la documentación. Ok, la documentación. Esto no es parte de TypeScript, solamente es una documentación que yo hago para poder definir, ok. Distinguir los tipos de datos que existen en TypeScript. Ya, entonces los tipos de datos que existen en TypeScript tenemos los primitivos y tenemos los textos. En los primitivos tenemos, ahí está, ahí encontramos este string, number, también tenemos el boolean, tenemos el sim, porque bueno, hasta ahora no lo he usado, pero según una documentación, también es parte de primitivos. Con respecto a los tipos de datos compuestos, tenemos eh, objetos literales, tenemos las funciones, clases, tenemos también arreglos. Aparte de ello, tenemos también otro tipo de datos. Tenemos en los otros tipos de datos, podemos considerarlos a las interfaces, interfaces, las tuplas. Y agregamos una nota que en TS podemos crear tipos de datos con la palabra. Entonces, acá por ejemplo, los primitivos, como ya saben, son los strings, que son textos, los números, que son los booleanos, el true y false. Entonces, los booleanos anteriormente en JavaScript nos permitía, nos aceptaba, por ejemplo, los nulls. No solamente se aceptaban los verdaderos o falsos, pero actualmente en TypeScript, gracias al archivo de ese config, ahí por ejemplo podemos configurar de que acepte o no acepte lo que son nulos en booleanos, pero ya por defecto TypeScript viene que solamente tiene que aceptar verdaderos o falsos. El símbolo más adelante se va a explicar. Ya, con respecto a los tipos de datos compuestos, tenemos los objetos literales, que son netamente objetos, clave y valor. Luego tenemos las funciones, clases y arreglos. En los otros tipos de datos tenemos las interfaces, que es muy importante, que se va a usar más que todo cuando hacemos una comunicación con el backend. Luego tenemos las tuplas. En las tuplas podemos definir dos tipos de datos que pueden aceptar, por ejemplo, un objeto, etcétera, ¿no? Ya, ahora vamos a ver, a hablar acerca de los tipos de datos. Entonces, acá voy a crear, antes de crear eso, voy a crear el archivo tsconfig para explicarlos de que TypeScript también acepta este tipo de datos en lo que es volume, el null. Pero eso siempre y cuando se puede configurar, pero tenemos que evitar usar los nulls, ya que TypeScript nos obliga a usar lo que son booleanos y lo que son true o false. Por ejemplo, acá voy a crear el archivo. Entonces, este archivo lo que nos va a hacer es configurar los valores. En este modo estricto es para ver si va a aceptar los tipos de datos. Si es un número, ya no puede ser usado como string, ¿no? Por ejemplo, acá voy a definir un tipo de dato número de personas. Voy a poner string y acá voy a poner 20. Entonces acá, bueno, acá como es un tipo, como este 20 es un número, acá lo que me dice que el tipo número no puede ser asignado a un tipo string. Entonces acá lo que tengo que asignar es un tipo nombre. Ahora, si yo quiero un tipo string, defino por ejemplo nombre, acá definimos string y acá por ejemplo podemos ver el nombre, a ver si hago.
Y acá, entonces ya nos permite usar eso. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, usar los booleanos, ¿no? Let's, is, pussy. Está ocupada esta persona, ¿ok? True. Ahora, si por ejemplo yo le pongo true, o sea, actualmente TypeScript acepta verdaderos y falsos. Bueno, en JavaScript usamos como por ejemplo los nulos, aceptan los nulos, mientras que acá en TypeScript, si yo por ejemplo le defino boolean, entonces acá me va a generar un error que me dice que el tipo nulo no se puede asignar a un booleano. Pero si yo quiero que acepte, le puedo cambiar acá, ¿no? Le puedo modificar acá. Para ver me parece que es este archivo, que lo acepta en estricto, entonces acá se modifica. Pero es una mala práctica, ya que los booleanos deberían ser verdadero y falso. Entonces acá le dejamos un punto y ahí va a estar perfecto. Ahora, vamos a ver, y acá vamos a definir los objetos literales. Vamos a poner acá objetos literales. Los objetos literales, por ejemplo, en let's, alumnos. Podemos definir un nombre de alumno con teléfono. Vamos a ver edad. Ya, entonces esto se refiere a un objeto literal. Más que todo viene a ser una clave valor. Ok, luego de ellos también tenemos diferentes, como les estaba mencionando acá en la documentación, tenemos las funciones, las clases. Por ejemplo, acá voy a definir una funciones, por ejemplo, let calcular sum, con la función flecha. Bueno, ustedes pueden aplicar función flecha, pero también podemos aplicar las funciones tradicionales. Bueno, como todavía no llegamos a ese tema, voy a explicar con respecto a las funciones tradicionales. Opción calcular suma. Por ejemplo, acá voy a poner número alemán y acá entonces hago number, voy a poner number, número, total, le pongo acá un número, acá le pongo el número más solo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué acá me está diciendo que el número es implícito? Porque tiene n. Acá, ¿por qué me sale ese error? Eso se debe a que en el archivo tsconfig hay una configuración ya por defecto, ¿no? Pero antes de ver ese error, voy a hacer el console y acabo de imprimir el total. Entonces, este número debería salir, se debería convertir a tipo número, ¿no? O sea, TypeScript, como es un lenguaje de tipado, entonces lo que nos genera es un error porque acá en el archivo tsconfig por defecto ya viene un true. No implícito, ¿qué significa? Que, o sea, que no va a aceptar los semis, ¿ok? O sea, cualquier tipo de valor, por ejemplo, en estas funciones, ¿no? Que este parámetro no va a tener por qué ser un tipo de dato n. ¿Por qué? Porque acá está por defecto true. Por ejemplo, con false. Si no se vio los cambios, tienen que cerrar el Visual Studio. ¿Okay? Entonces acá abajo y ya se ha cambiado. Pero al cambiar esto es una mala práctica, ya que con el tipado de datos solucionamos evitar errores. Por ejemplo, imagínense que por acá estén enviando un número en string. Por ejemplo, estén enviando, a ver, por ejemplo, está llegando acá como un 20. Imagínense que esté llegando un 20, ¿no? O sea, el número que sea, imagínense que este número sea un 20, pero en este formato. Entonces, 20 más 1, entonces va a salir error, porque estoy poniendo un tipo de datos. Pero ahora, si yo acá le pongo true, mejor dicho, está deshabilitado, está por defecto true, lo que yo voy a hacer acá me va a generar un error porque no va a aceptar el tipo de. Para evitar eso, como el resultado viene a ser un número, entonces número. Y acá se soluciona el problema. Okay. Eso es con respecto a las funciones. Luego tenemos los arreglos, etc.
Bueno, en resumen, eso es lo que trata con respecto a los tipados de datos. Más adelante ya se explicará en detalle eh, con los demás conceptos en tipado de datos. Bueno, eso es todo con respecto a la introducción a tipado de datos.